Norma Internacional de Información Financiera 10, estados financieros consolidados. Dentro de esta norma encontraremos el objetivo, que es establecer los principios para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados cuando una entidad controla una o más entidades. Esto quiere decir que la norma requiere una entidad controladora y una subsidiaria, y define el principio de control y establece el control como la base de consolidación. Dentro del alcance, una entidad que es una controladora presentará los estados financieros consolidados, es decir, como si fuese una sola. Esto pues no aplica si es una subsidiaria total o parcialmente participada con otra entidad. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público y no registra los estados financieros ni está en proceso de hacerlo. Dentro de la NIF 10 encontraremos el apéndice A, en la cual habla de los términos y definiciones. Para esto es importante que conozcamos el término de estados financieros consolidados. Estos son estados financieros de grupo en el que los estados financieros se presentan como si se tratase de solo una entidad. El control de la participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables, procedimientos de su implicación. Y grupo es tanto la controladora como sus subsidiarias. Buenas tardes, estimado licenciado. Vamos a exponer sobre la NIF 10, estados financieros consolidados. Me ha tocado la parte de los apéndices, son 4, A, B, C y D. El apéndice A nos indica las definiciones en la parte de los estados financieros consolidados, control de una participación, grupo, poder, participación no controlada, qué es una subsidiaria, quién toma las decisiones, quién es la entidad de inversión y derecho de sustitución. Cabe mencionar que los estados financieros consolidados de un grupo en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo de la controladora y de sus subsidiarias se presentan como si fueran solo una entidad económica. Esto quiere decir de que la norma indica que se unificará la información contable y que así se debe de presentar a los usuarios de los estados financieros. El poder es el derecho existente que otorga la participación presente de dirigir las actividades relevantes. En el apéndice A nos da una guía de aplicación, la evaluación del control. Esto determinará si un inversor controla una participación. Este deberá considerar algunos puntos que la norma nos indica, como el poder sobre las partidas, la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su aplicación y partidas, la capacidad del inversor, las actividades que sean relevantes, los derechos del inversor, si la inversión tiene capacidad de utilizar el poder sobre la participación para influir en los importes de los rendimientos del inversor, la evaluación continua, requerimientos de contabilización y sus propósitos y sus políticas, perdón, sus políticas contables y las remuneraciones que la persona encargada de las decisiones tenga, porque entre más grande es la responsabilidad de la magnitud de la toma de decisiones de la entidad. La norma indica en el párrafo B68
cuando mayor sea la magnitud de la remuneración de quien toma decisiones y la variabilidad asociada con esta relación, los rendimientos esperados procederán de las actividades de la participada. Mayor será la probabilidad de quien toma las decisiones sea un principal. Esto lo entendemos para las personas o los directores, los gerentes financieros, eh, que esto representa, ¿verdad? Y la evaluación continua es el control de una participada de si los hechos de circunstancias indican que existen cambios en en uno o más de los tres elementos. Entonces, el apéndice C nos indica la fecha de vigencia. Una entidad aplicará esta norma, esta NIF, en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero del 2013 y se permitirá su aplicación anticipada. Si una entidad aplicará la aplicación anticipada, revelará y aplicará al mismo tiempo la NIF 11, NIF 12, NIC 27, que es estados financieros separados, la NIC 28, y si fuera retroactivamente, esto será de acuerdo a la NIC 8, políticas contables. También hará referencia al periodo inmediato anterior, de acuerdo a las modificaciones que esto les contemple en sus políticas contables. Y en el apéndice D nos indica las modificaciones a otras NIF. Este apéndice establece las modificaciones que son consecuencias del mismo consejo de esta NIF. Y una entidad aplicará estas modificaciones a periodos anuales a partir del 1 de enero del 2018. Y también una entidad aplicará para periodos anteriores. Estas modificaciones también tendrán vigencia para los mismos. ¿Sí? Pues, digamos, periodos 2017, 2016, ¿verdad? Control. Un inversor, quien compra acciones de otra empresa, controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables, es decir, dividendos procedentes de su implicación en la participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder. Es decir, el inversor influye en las operaciones importantes de la empresa. Y también un inversor controla una participada únicamente si reúne los siguientes elementos, que son poder sobre la participada, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada y la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Un inversor evaluará nuevamente si controla una participada, si los hechos y circunstancias indican que existen cambios en uno de estos tres elementos de control, como por ejemplo un suceso que puede ocasionar que un inversor gane o pierda sobre una participada. Poder. Un inversor tiene poder sobre una participada cuando éste posee derechos que le otorga la capacidad presente de dirigir las actividades relevantes, es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. Cuando hablamos de poder, si dos o más inversores ostentan cada uno derechos existentes para dirigir actividades relevantes diferentes de la participada, el poder sobre la participada lo tiene el inversor que tenga la capacidad presente de dirigir las actividades que afecten de forma más significativa los rendimientos de la participada. Bueno, continuando con el tema, ahora veremos los requerimientos. Y un inversor está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en una participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha implicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. Los rendimientos del inversor pueden ser positivos, negativos o pueden ser positivos y negativos.
Asimismo, un solo inversor puede puede controlar una participada, pero varios pueden compartir el rendimiento de una participada. Ahora vamos a ver la vinculación entre poder y rendimiento. Y pues un inversor controla una participada si el inversor no solo tiene el poder sobre la participada y la exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, sino que además de eso tiene la capacidad de usar su poder para influir en el rendimiento del inversor como consecuencia de dicha implicación en la participada. La NIF 10, estados financieros consolidados, también nos habla de los requerimientos de contabilización de una controladora y de una participada. Una controladora elaborará estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Y en la participada, la consolidación de una participada comenzará desde la fecha en que el inversor obtenga el control de la participada, cesando cuando pierde el control sobre esta. Participaciones no controladoras. Una controladora presentará las participaciones no controladoras en el estado de situación financiero consolidado dentro del patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora. Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control, que son transacciones de patrimonios. Pérdida de control. La controladora pierde el control y dará de baja en cuentas los activos y pasivos la entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. Reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua subsidiaria a su valor razonable cuando se pierde el control y posteriormente se contabilizará dicha inversión y los importes adecuados por la antigua subsidiaria o esta de acuerdo con las NIF correspondientes. Y reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible en la anterior participación controladora, conciliando entre los valores en los libros al principio y al final del periodo. Determinación si una entidad es una entidad de inversión. Una controladora determinará si una entidad es una entidad de inversión si esta entidad obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. Si se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para la obtención de rendimiento por la apreciación del capital, y si mide y evalúa el rendimiento de todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. ¿Cómo evaluar si una entidad controladora es una entidad de inversión? La NIF 10 nos indica que para que una controladora sea una entidad de inversión, tiene que cumplir ciertos requisitos, entre los cuales podemos mencionar que tiene que tener más de una inversión, que tiene que tener más de un inversor, tiene inversores que no son partes relacionadas de la entidad y tiene participaciones en la propiedad en forma de patrimonio o participaciones similares. Entidades de inversión, excepción a la consolidación. De conformidad con esta norma, nos indica que la entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando la subsidiaria obtenga el control de otras entidades. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión de una subsidiaria al valor razonable con cambios en el resultado de conformidad con lo que indica la NIF 9. Una controladora de una entidad de inversión es la que consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria que sea una entidad de inversión. Continuando con la presentación, tenemos el caso práctico sobre la NIF 10. Este es el caso que nosotros preparamos. Está el cierre del año de 2010, el 31 de diciembre de 2010, de las empresas Plata y El Oro. Ambas son sociedades anónimas y en donde tenemos que la Plata es la matriz y El Oro es la subsidiaria. De primera mano tenemos el balance de saldos de ambas empresas. Tenemos la información adicional
que con esta información, o sea, primero la información del balance de saldos, pues tenemos que identificar las cuentas que son netamente por las actividades que las empresas tienen entre sí. Y con la información adicional, pues obtenemos información que nos apoya para las demás partidas de reclasificación a la hora de realizar los estados financieros consolidados. Entonces, aquí tenemos la información y procedemos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro hoja de trabajo. Como saben, empezamos con el estado de resultados, pero primero vamos a presentar los ajustes, ¿verdad? Tenemos como que primero tenemos que determinar como que la participación de la subsidiaria, o bien cuánto controla la matriz de la subsidiaria, ¿verdad? Y cuánta participación tiene de la subsidiaria la casa matriz. Entonces aquí tenemos el primer cuadro, ¿verdad? Las inversiones que tenemos de la casa matriz en la subsidiaria. Terminamos los recargos que sabemos que la matriz le puede estar facturando con un precio mayor a la subsidiaria. También tenemos la parte alimentaria, que ya sabemos que tiene influencia, ¿verdad? Aquí tenemos una explicación de las partidas de eliminación o bien las partidas de clasificación que hemos corrido en ese ejercicio. Eliminación del capital de la subsidiaria, porque ya sabemos, ¿verdad? O sea, hay que realizar las eliminaciones para que a la hora de hacer los estados financieros consolidados, la información sea razonable. Porque si solamente unimos los estados financieros, vamos a tener información duplicada, porque sabemos que la subsidiaria tiene operaciones con la matriz, entonces esas operaciones hay que sacarlas para que la información sea lo más limpia posible. Entonces tenemos la eliminación del capital de la subsidiaria, eliminación de compras y ventas entre compañías, como indicaba, ¿no? La eliminación del recargo de los inventarios finales, la eliminación del recargo de los inventarios iniciales, o sea, las ventas que se realizaron en los años anteriores, que vienen a ser nuestro inventario inicial para este periodo. La eliminación del pago de dividendos entre compañías, eliminación de los documentos descontados y documentos entre compañías, eliminación de las obligaciones entre las compañías, eliminación de los anticipos entre compañías, eliminación del contrato de arrendamiento, que en este caso tenemos un arrendamiento en la matriz, y pues hay que hacer lo mismo en la subsidiaria, ¿verdad? Como sabemos, cuando trabajamos matrices y subsidiarias, pues el dinero pues va y viene entre ambas entidades, es como agarrar el dinero de una bolsa y pasárselo a la otra, solamente que las operaciones van a estar en las empresas diferentes. Entonces, como indicaba, agarramos los saldos que tenemos en nuestro balance, los trasladamos de primera mano al estado de resultados. Las ventas, el inventario final, las compras, el inventario inicial, las compras, el inventario final para nuestro costo de producción, ¿verdad? O nuestro costo de ventas. Los gastos por la operación de ambas empresas, otros productos financieros, para determinar una pérdida de ganancia. Entonces aquí tenemos nuestras partidas de eliminación para poder determinar la utilidad neta del periodo por ambas entidades. Continuamos con nuestro balance de saldos, ¿verdad? Perdón. Continuamos con la parte de patrimonio, con las reclasificaciones de las utilidades. Tenemos el saldo inicial, la fecha de adquisición de las acciones, aumentos o disminuciones del capital, pérdida o ganancia por las transacciones del capital y los dividendos. De igual manera, aquí, como habíamos dicho, tenemos eliminaciones para determinar nuestro capital neto. Luego pasamos a nuestro balance general. Igual, la parte de la matriz, la parte de la subsidiaria, las eliminaciones de los documentos por ver, documentos descontados, los anticipos que se reciben entre ambas, el arrendamiento que hay entre ambas empresas, los intereses que, pues, o sea, que genera el arrendamiento para la matriz, obviamente es un ingreso, pero ya sabemos que al final no corresponde porque es entre el mismo grupo.
Al final poder determinar nuestros estados financieros conciliados, la parte de resultados, nuestro capital y nuestra parte de situación financiera para tener nuestros estados financieros finales por el grupo. Muchas gracias.